vapor y en la fase líquida. Una vez que tengamos cuantificado eso, recién vamos a poder saber qué pasa al cambiar la temperatura, cuánto se va, cuánto se queda y cómo cambian esas fracciones molares. Por lo tanto, tenemos que conocer primero la presión de nuestro sistema, que nos dice que se va a mantener constante cuando aumentemos la temperatura. Entonces, ¿cómo hacíamos o qué podíamos usar para conocer la presión total del sistema? La presión, ¿a quién se va a deber? A los vapores, ¿sí? A los vapores de A y de B. Entonces, la presión total sabemos que es igual a la suma de las presiones parciales que ejerce cada componente sobre toda la mezcla, ¿verdad? Entonces, la presión parcial de A sabemos que era la presión del componente puro por la fracción molar, más la presión parcial de B, que va a ser la presión del componente puro B por la fracción molar XB. ¿Se acuerdan de eso? Profe, Sí. ¿cuál es la presión de vapor de B para 92 grados? Ay, perdón, no se las dije. 432 milímetros de mercurio. Entonces, voy a poner en este, no se les puede evitar. Entonces, sabíamos que la presión total, P es igual a la presión parcial que ejerce el componente A, más la presión parcial que ejerce el componente B. ¿Sí? Esa es una P chiquita. Que la P chiquita es igual a la presión de vapor del componente puro por su fracción molar. Recuerden que las fracciones molares ya las hemos calculado con los pesos moleculares. ¿Sí? Entonces ahí vamos a obtener el valor de la presión total de nuestro sistema, que nos dice el enunciado que cuando cambiemos de una situación inicial a la situación final, esa presión se va a mantener constante. ¿Me siguen todos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, conociendo la presión total y conociendo XA y XB, que es dato, ¿sí? Nos dice específicamente el enunciado, nos dice que la mezcla es líquida, ¿sí? Una mezcla líquida, por lo tanto eso ya es, en este caso es fracción en peso, es W, pero con los pesos moleculares sacamos el X de A y el X de B. Definimos completamente nuestra fase líquida y a través de la ecuación de la ley de Raoult calculamos las fracciones de la fase vapor en el estado inicial, como la fracción molar en la fase vapor de A igual a la presión del componente A puro por la fracción de la fase líquida sobre la presión total. Una vez que tenemos definido la fracción molar del componente A en la fase vapor y A, y tenemos definido IB, hemos definido completamente nuestro sistema inicial. ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos la cantidad de moles que tenemos inicialmente en el sistema. Eso no va a cambiar. Que yo cambie la temperatura, no va a cambiar la masa total que yo tenía inicialmente. Lo que va a cambiar es la distribución de sus componentes en las dos fases. Entonces, lo que podemos hacer es plantear los balances de materia. Tenemos una mezcla, en este caso es líquida, que es igual a todo lo que yo tenga en la fase líquida más lo que yo tenga en la fase vapor. Esto sería un balance total, molar. Y a su vez podemos plantear un balance del componente A, que va a ser la masa, los moles que yo tenga de A por la fracción molar de A, que esto va a ser moles de A en mi mezcla inicial, iguales a la fase, lo que yo tengo de A en la fase líquida, que va a ser X por L, y lo que yo tengo de A en la fase vapor, que va a ser B por I. Además tenemos un dato, ¿sí? ¿Ahí sería X, A y A asterisco? No, estamos todavía trabajando en la fase inicial. Ah, estamos bueno, en el perdón. estado 1 a 92 grados. Bueno. Tenemos que definir ahora completamente cuántos moles hay en cada lugar. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay 10 moles
¿sí?, de la fase líquida inicialmente. Entonces, conocemos cuánto vale esto, el L al inicio, ¿sí? Nos dicen que 10 moles del líquido están en contacto con su vapor. Entonces, planteamos el balance total en este sistema inicial. Entonces tenemos que la masa total, o sea, los moles totales que yo tengo acá, van a ser iguales a los moles de vapor más los moles de líquido. Los moles totales de A van a ser los moles que yo tengo de A en la fase líquida y los moles de A que yo tengo en la fase vapor. Eso se escribe como M por XA igual a L por XA más B por IA. Tenemos un dato adicional que nos da la relación, y esto es muy común que se dé la relación de moles de vapor a líquido en estas condiciones. ¿Sí? Fíjense, y siempre lean bien en el enunciado si es vapor a líquido o líquido a vapor. De acuerdo a eso va a depender cómo ustedes lo plantean. Por lo general, siempre se da la relación B sobre L. ¿Sí? Entonces, de datos sabemos que B sobre L tiene una relación de 0,5. Y a su vez, sabemos que inicialmente la masa líquida que teníamos, los moles de líquido que teníamos, eran 10 moles. Disculpa, ¿Sí? ¿por qué en el 6 volvemos a sacar las presiones de vapor para la temperatura 92 y en el punto 2 ya lo sacábamos? Perdón, acá es 96. Ah, bien, sí, disculpa. Copié y pegué. Ahí está. ¿Sí? Disculpe, ¿me podría pasar la temperatura del tolueno a 92 grados? La temperatura, perdón. La presión de vapor. La presión de vapor. 432 milímetros de mercurio. Igualmente lo pueden sacar de tabla. La idea es que ahora entiendan cómo se plantea y después lo pueden resolver numéricamente tranquilos, paso a paso. La idea es que acá entiendan exactamente cómo es el proceso y cuáles son sus herramientas. No hay más herramientas que estas que están acá. O sea, los balances, la ley de Raoul y la ley de Dalton. No hay más. ¿Sí? Profe, ¿Sí? Diga. ¿podría repetir el punto 5? ¿Cómo calculamos XA con el asterisco? De la misma manera que estábamos, calculamos XA. Porque ustedes tienen el valor de la presión total. ¿Sí? Sí, tienen el valor de la presión total. O sea, la ecuación que ustedes han planteado acá, pueden plantearla para 96 grados también. Porque esta P se va a mantener constante. Entonces, esto, para 96 grados, va a ser lo mismo. La presión de A vapor por XA asterisco más la presión de B por 1 menos asterisco. Bien, profe, gracias. Por eso les decimos, no hay más herramientas que ley de Raoul, ley de Dalton, que nos da los datos de equilibrio y los balances. ¿Sí? Con eso van a resolver todos los ejercicios de líquido vapor. Bueno. Profe, ¿Sí? en el punto 3, usted pone presión total igual a la suma de dos presiones y después como que las desglosa a una presión como PA parcial por XA.
la PA del punto 3, ¿qué sería? O sea, teóricamente. Esto se llama presión parcial. Porque vos imagínate, la presión total de tu sistema va a estar dada por la presión que ejerza un componente, que va a ser A, y el otro componente. Los dos están ahí dentro de un recinto ejerciendo una cierta presión. La ley de Dalton dice que la presión total se la puede expresar como la suma de las presiones parciales de los componentes. Y la presión parcial, por la ley de Raoult, nos dice que la podemos expresar como la fracción molar en el líquido por la presión de vapor de ese componente puro. Por eso podemos pasar. Lo mismo que yo escribí en el 3 es lo que ustedes hacen después. Esto a su vez es igual, pero para la situación inicial. Yo lo escribí acá para hacerlo después con X', para despejar de acá el X', o el X asterisco, que es en mi situación cuando la temperatura aumentó 4 grados. Bien, gracias, profe. O sea, en el 3 habría... En el 3 tienen que seguir escribiendo lo mismo, que la presión parcial del coste A va a ser igual a la presión de A de vapor por XA, que XA bueno. ya lo conocen porque lo han calculado con los datos de la fracción. Gracias. Todos siguen hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Para el punto 3. ¿Querés leerme el enunciado? Perfecto, ahí nomás. Pero están en peso. Sí, son las fracciones, pero en peso. Hay que pasarlas a fracciones molares. Para aplicar todas las leyes de equilibrio, nuestras fracciones sí o sí tienen que estar en fracción molar. Por eso es lo que explicaba al principio, con los pesos moleculares de cada uno, que acá estaban por las dudas, no lo quieran nuclear. Exacto. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Profe? ¿Sí? Yo me di cuenta que ese dato que me da no es de la mezcla, sino es XA, digamos. Bien. Vamos a ver. No sé qué pasa. Vamos al enunciado de datos. Ustedes tienen que leer consciente el enunciado e ir marcando lo más importante. Nos dice 10 moles, listo. Nos está diciendo que hay inicialmente 10 moles. Ya está en moles. Importante. Una mezcla líquida, listo. Estamos hablando de algo en estado líquido. Y tiene una fracción de A y una fracción de B. ¿Sí? Dice clarito, mezcla líquida, que se encuentra en contacto con sus vapores. Además está en contacto con una fase vapor. O sea, está, imagínense como en el dibujito, un recipiente, y está la mezcla líquida, que son 10 moles, en contacto con sus vapores. Pero yo conozco solamente la composición de la mezcla líquida. Acuérdense, como lo habíamos visto en la clase pasada, en el primer ejercicio nos decía una mezcla en equilibrio de líquido y vapor. Por eso la composición ahí era global del sistema líquido-vapor. Ahora, particularmente, en este ejercicio nos dice 10 moles de una mezcla líquida. Bien, gracias. ¿Sí? Bien. Profe, o sea que si lo graficamos, ¿no está entre las dos curvas de saturación? Lo que pasa es que... Javi, capaz que si le haces un esquemita... Ahí, a ver dónde estamos parados. Sí. A ver. Vamos a hacer...
Habíamos visto los gráficos de equilibrio a presión y temperatura constante en la clase pasada. Donde última hacerle las curvas de equilibrio como si fueran rectas. Las de líquido y vapor como si fueran rectas, ellos saben que son curvas. Bueno, sí, si no... Más fácil te lo voy a poner. Un lapicito y dibuja. ¿Sí? La clase pasada habíamos visto que cuando tenemos un equilibrio a una cierta, en este caso, temperatura, a una cierta T, vamos a estar parados acá. ¿Sí? Y vamos a tener una composición aquí, que ahora ya voy a decir que y vamos a poner acá a P constante. Bien, a ver, vamos a ver la lista. Cintia Trejo. ¿Cómo está? Trejo no está. Trejo, hola. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho bien. Profesora, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, a ver. Robles Romina, Sí, profe. ¿cómo estás? Bien. Bien, gracias. ¿Viene todo clarito hasta ahora o no? Sí, sí, sí. Bueno, acá me vas a ayudar a dibujar. Ahora, bueno. Vamos al dibujo. Vamos a decir que A y B, acá es la temperatura de vapor del más volátil. Ahí va TV. Y acá la temperatura. TEA. Bien, bueno. ¿Quién era mi víctima? Digo, la persona que me iba a ayudar. ¿Qué pasaba con las moléculas a medida que íbamos aumentando la temperatura? En otras palabras, acá arriba tenemos líquido o tenemos vapor a presión constante. Vapor. Bien. Entonces acá abajo vamos a tener la de arriba, ¿cómo se llamaba? Línea de Punto de rocío. O línea de... exacto, porque teníamos todo vapor, íbamos bajando Base la vapor. temperatura y aparecía nuestra primera gotita de rocío. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces una temperatura inicial donde tenemos acá, en esta línea vamos a leer la concentración X o Y. X. Perfecto. Es nuestro dato, ¿sí? Este es nuestro dato, en pesos, pero es nuestro dato, ¿sí? Y acá del otro lado vamos a tener el I que hemos encontrado, con la ley de Raoult, con la ley de Raoult. ¿Sí? Entonces, si volvemos a leer el enunciado, nos dice 10 moles de una mezcla líquida, que tiene un X A y un XB.
Entonces no está hablándonos más de otra cosa de este punto. Nos dice que hay una mezcla líquida que está en contacto con su vapor, que nosotros ya, con los puntos que hemos calculado, hemos definido completamente este punto y este punto. Ahora lo que nos dice es que sube la temperatura. Entonces esta era la T, y ahora vamos a tener acá una T asterisco. Bueno, acá. ¿Sí? Que va a tener una composición acá en la fase líquida y una composición en la fase vapor, que van a ser el XA asterisco y el IA asterisco. ¿Se entiende por qué el dato es el XA? ¿Y por qué no es de una mezcla, sino solamente de la fase líquida? Bueno, entonces, volvamos a nuestros balances. ¿No? Volvamos a nuestros balances. Planteamos lo que ya habíamos hablado recién. Balance total, balance del componente. Y a su vez tenemos el dato de la relación vapor-líquido en nuestra mezcla. Conociendo ya los valores de XA, los valores de L y de P, por la relación P sobre L, ustedes con estas dos ecuaciones van a poder calcular cuánto es el XA global de la mezcla, ¿sí? Que multiplicado por los 10 moles no va a ser otra cosa que los moles totales de A que tenemos en este residuo. De la misma manera, podemos plantear los balances para nuestro estado número 2. Eugenio Di César. Sí, profe. ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Me querés contar un poquito cómo serían los balances para la segunda parte del ejercicio, cuando estamos en el estado asterisco? Profe, no llegué a bien este tema, así que no sé muy bien. No hay ningún problema. Pero de lo que vas hablando, lo que vas escuchando, algo te tiene que haber quedado. ¿Alguien lo quiere ayudar? Voluntariamente. Las fracciones van a cambiar, ¿sí? Porque este es el objetivo de cambiar la temperatura. Acuérdense que lo que ustedes quieren con todos estos, con estas operaciones que estamos viendo, es separar. No se olviden que el objetivo es separar, no pueden cambiar todas las condiciones y ustedes gastar dinero en un proceso que no les cambie la situación inicial con respecto a la situación final, ¿sí? No pierdan de vista que todo esto es con el objetivo final, que es separar un componente del otro, ¿sí? En filtración, las cámaras de sedimentación, todos los procesos que ustedes vienen viendo, vienen estudiando, son para separar cosas, ¿sí? En este caso queremos separar un componente de otro, cambiando las condiciones, aprovechando que se distribuyen de manera diferente cuando cambian las condiciones, ¿sí? Entonces, si yo cambio la temperatura sin cambiar la presión, mirando esta gráfica vemos que los componentes van a cambiar, la composición de las fases van a cambiar, ¿sí? Entonces, en el punto 5 hemos dicho que con los 96 grados vamos a las tablas, calculamos, sacamos los valores de las presiones de vapor y con eso definimos completamente, con esta ecuación, obtenemos y podemos definir completamente nuestro estado final asterisco.
¿Sí? Felicitas López García. Ya tenemos definido todo nuestro sistema al final, ¿sí? Tenemos I asterisco de benceno y X asterisco de benceno. O sea, tenemos completamente definida nuestra fase vapor y líquido del estado a 96 grados. Vamos a plantear los balances. ¿Qué es cada uno de estos balances? Uno el balance total y el otro el balance del componente A. Bien. Acá en este, M por X a M, ¿va asterisco? No, porque ya lo habíamos obtenido del balance a 92 grados. Y no va a cambiar, ¿ok? No cambia. No va a cambiar, porque no hemos agregado moles ni hemos sacado moles, ¿sí? Siguen estando ahí los mismos 10 moles iniciales. Perfecto. Entonces, con esto, que ya conocíamos X a M, este término lo conocemos completamente. De acá podemos sacar una relación de B y L, reemplazarla acá, y podemos obtener y definir tanto los moles de vapor y de líquido que tenemos. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Bien, Sí, profe. perfecto. Ahora vamos al enunciado a ver qué nos pide. Todos muy lindos acá, pero nos pide que determinemos la cantidad de benceno que va a pasar de la fase vapor, ¿sí? La cantidad de benceno que pasa a la fase vapor. Perfecto. Bien. García Patiño. ¿Cómo estás, Santiago? Te tocó ahora. Hola, profe. Bien. ¿Cuáles son los moles iniciales de benceno que teníamos en la fase líquida? ¿Cómo podés calcular los moles de benceno iniciales? Y nosotros teníamos el dato de la fracción en peso, ¿verdad? Sí, bueno, que terminamos al final obteniendo la fracción molar, correcto. Y puedo dividir la masa, digamos, en el peso molecular, digamos, pero tengo de datos. Y ahí calculo el número de moles. ¿O no? Exacto, de ahí calculo el número de moles. Ya teníamos que M, con la masa inicial del líquido, L, que eran los 10 moles, ¿sí? Y teníamos la fracción molar de benceno, ¿sí? Teníamos L y XA. L por XA, que es el término este que tienen acá, balance, no es otra cosa que los moles de A en la fase líquida. Esos van a ser mis moles iniciales. Tengo definidas mis corrientes, o sea, el valor molar de L, que es dato, que es 10, y XA, que es dato, que es, lo tienen que transformar a XA. Entonces ustedes van a poder calcular exactamente cuántos moles había inicialmente de A. Después aumentamos la temperatura, se redistribuyen las fases, se redistribuye A entre las dos fases y obtenemos un nuevo L asterisco por un A asterisco. Que estos van a ser los moles de A en la fase líquida luego de que yo cambio la temperatura. Por lo tanto, haciendo la diferencia entre esos dos, voy a tener la cantidad de moles de A que han pasado de la fase líquida a la fase vapor. ¿Se entiende cómo tienen que seguir el ejercicio? Y, disculpa, ¿es lo mismo si hacemos con D por IA, con los números de moles de vapor? Exacto, vas a tener el aumento, la diferencia. De vuelta, es lo mismo, ¿por qué? Porque no hemos sacado nada, ¿sí? La suma total van a ser 10 moles. Es exactamente lo mismo si ustedes hacen cuánto tenían B por IA y B asterisco por IA asterisco. Excelente. Trabajando con sistemas cerrados. Cualquier modificación que hagan de ese sistema
ya sea en la temperatura o en la presión, llega a un nuevo equilibrio y trabaja en estado estacionario con ese equilibrio. Por supuesto, lo que pasa de una fase a otra va a cambiar, pero si ustedes sacan una foto como caja negra, siempre tienen la misma cantidad de moles o más. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Con este ejercicio vamos a cerrar el tema de equilibrio líquido-vapor. ¿Qué quiere decir? Que a partir de hoy ustedes tienen que ser capaces de utilizar las herramientas que tienen en un sistema de equilibrio líquido-vapor. ¿Cuáles eran? Ley de Dalton, ley de Raoul y balances. No hay más. ¿Sí? Con eso tienen que poder resolver todos los ejercicios y manejar un equilibrio líquido-vapor. Esto tiene que estar claro, chicos, para que puedan entender destilación. ¿Ven? Disculpe, ¿no? Pero cuando calculamos la presión total, esa PA y PB es la misma que PA con el sub-cero arriba. ¿Cómo? Perdón, en el punto 3. Claro, cuando la presión total, las presiones esas de A y B que usted pone ahí, ¿son las mismas que están ahí abajo? Las de la ley, ¿o no? La presión estás trabajando a presión constante. Sí. Lo que cambia es la temperatura. No, Claro, ella pregunta en el punto 3 las usamos presiones presiones parciales y en el punto 4. Y sí, las presiones parciales cambian, pero en relación, la suma le va a dar la presión total. Sí, las presiones parciales se relacionan con la temperatura mediante la ley de Antoine. Claro, yo con la presión total que se mantiene, saco las dos nuevas presiones parciales a la nueva temperatura con Antoine. O directamente de Antoine, con la temperatura nueva, sacas las presiones parciales. Claro. Y con eso utilizo en la ecuación 5, en la ecuación del punto 6, saco la nueva concentración. Exacto. Bien. Bueno. ¿Dejas de compartir, Gaby? Dejo con vos. Estás como co-hospedadora, Gaby. Ahora sí. Bueno. Hoja nueva, chicos. Pasamos a los problemitas de líquido sólido-líquido, que es otra forma es otro tipo de equilibrios, donde, ¿qué ejemplo pueden darme de equilibrio sólido-líquido? Arena, sal y agua. Bueno, contame. Por ejemplo, podemos decir que la arena es el soluto, el solvente sería el agua y la arena sería el soluto sería la sal, el solvente sería el agua y el soluto inerte, sería la arena. Y el inerte la arena. Entonces, vos tenés un compuesto de interés que está contenido en algo inerte que asumimos que no pasa a la fase extractiva, a la fase que nosotros con la cual tendríamos más afinidad para poder extraer ese compuesto de interés, ese soluto. ¿Sí? Entonces, eso puede pasar, por ejemplo, con un aceite de palta, por ejemplo, tenemos una fase orgánica, que es la pulpa de palta, y nos interesa extraerle el aceite mediante un proceso de extracción por solvente. ¿Bien? Entonces, vamos a agregar a ese L0 que le vamos a ir llamando a esa masa que ingresa a un tacho, agregamos solvente, mezclamos, dejamos que llegue a un equilibrio y podemos separar dos fases. La fase, asumimos que el solvente
va a tener una mayor, el soluto va a tener una mayor afinidad con el solvente que lo que tenía en la fase orgánica en la cual estaba contenida. ¿Está? Entonces, podemos hacer un proceso extractivo de la cual esa corriente que saquemos va a ser más rica en el componente de interés. En base a eso, ustedes vieron que podíamos tener dos formas de trabajar. Espera que comparto pantalla. ¿Se ve? Todavía no. No. Ahora sí, profe. ¿Sí? Espere que los corra. Bueno. ¿Se ve todo? Sí. Bien. Entonces, ustedes podían tener el caso en el cual la masa de A más C sobre la masa de inerte sea una constante, o decir que la masa de C sobre la masa de B sea una constante. ¿Se acuerdan de la teoría? ¿Vieron la teoría? Sí, profe. Bien, ¿qué es A? El soluto. Es el soluto. Quiere decir que nosotros empezaríamos desde 0 de A y esa fracción iría aumentando desde 0 de A 1. ¿Bien? ¿Qué es B? El inerte. B es el inerte, que también tiene un sentido contrario. Si no hubiese C, ¿qué es C? Solvente. C es el solvente. Si no hubiera C, tendríamos una recta entre B y A. Nos moveríamos por esta línea recta entre uno y el otro. Acá tenemos 0 de B y 1 de B. ¿Qué pasa si yo ahora, por ejemplo, voy a decir que tengo que la masa de A más C, ¿qué es la masa de A más C? Es la masa de soluto más solvente respecto a la masa de inerte se mantiene constante. Esto es una condición de equilibrio. Bien, si se grafica esa condición de equilibrio, corresponde a una recta que va a ser paralela a la hipotenusa. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, si yo inicialmente tengo un componente, quiero extraer de una corriente L0 que tiene una determinada composición de solvente, de soluto, retenido en un inerte, y le agrego solvente. Supongamos que el solvente sea puro. ¿A dónde tengo el solvente puro? En C. En C. O sea que esta corriente, vamos a verlo como una cajita negra, ¿bien? Esta corriente que es B0 va a ser un punto de solvente puro aquí arriba, en el vértice. ¿Lo ven? Ahí se encuentra B0. Y L0
L0 tiene A y B. Estaría en la línea que une A con B. Esto es solvente puro. Estaría en la línea que une a B con A. Supongamos que se encuentre acá. Este es L0. ¿Sí? Por lo que vieron en teoría, ¿qué es lo que pasa? Este es el problema 80, chicos. Vamos a hacer el problema 80 si le ponemos numerito. El problema 80, ¿alguien lo puede leer? Ujú. Bien. Bien. Entonces, tenemos 500 kilos de alimentación que se mezclan con 300 kilos. ¿Así es? 3.000, o con 300, 3.000. 3.000. 3.000. 3.000 kilos de solvente puro. En una sola etapa, y asumimos que las corrientes que abandonan esa etapa, ¿cómo lo hacen? En equilibrio. En equilibrio. Entonces, L1 va a estar en equilibrio con B1. El lugar geométrico para encontrar los extractos, ¿cuáles son los extractos? Lo que se extrae. ¿A qué llamamos extracto? B1. A ver, el lugar geométrico de los extractos es todo donde nosotros tenemos el soluto que nos interesa recuperar. Bien, entonces sobre la hipotenusa es el lugar geométrico de los extractos. Y sobre la línea de equilibrio es el lugar geométrico a donde tenemos los refinados. ¿Está? Entonces, yo pongo en contacto L0 con B0. Pongo en contacto L0 con B0 y eso implica una recta, es recta, ustedes no lo crean, que une, o sea, en cuanto a ecuaciones, una recta que une B0 con L0. En algún punto, depende de los pesos de las corrientes de B0 y L0. ¿Estamos? Yo acá voy agregando, desde L0 le voy agregando B0. Agrego B0, agrego B0, agrego B0. ¿Qué pasa? ¿Cuántas fases tengo acá? En esta parte. Tengo una sola fase. Voy a seguir agregando B0, sigo agregando, sigo agregando, sigo agregando, sigo agregando, hasta un punto en el cual voy a tener la mínima cantidad de solvente para tener dos fases. ¿Entienden eso? En este punto, en el puntito rojo, este puntito rojo,
se va a encontrar la cantidad mínima, o sea, la relación que tenga que tener entre B0 y L0 para tener dos fases. ¿Estamos? Yo ahí voy a poder separar recién B1 y L1. ¿Estamos? Tengo que encontrar a dónde se encuentra, dónde está en el esquema el punto M. ¿Profe? ¿Sí? O sea, en el triángulo chiquito hay una fase y por sus afueras dos fases. Gianni, ¿vos has leído la teoría? ¿Has visto la teoría? Sí. Bueno, ahí lo explica claramente. En esta parte tenemos una sola fase. ¿Estamos? Cuando pasamos la relación de equilibrio, podemos separar dos fases. Entonces, si tu punto mezcla estuviese en el punto rojo, esa sería la cantidad mínima de B0 que tendrías que agregar para separar dos fases. ¿Cómo encontramos el punto mezcla? ¿Qué es el punto mezcla? Con la regla de la palanca. El punto mezcla no es más ni menos que L0, en masa, esto es un balance general, L0 más B0. Ah. ¿Estamos de acuerdo? Y no es ni más ni menos, como no hay más que esa mezcla, lo que resulte de L1 más B1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, yo sé que L0 más B0 son 3.500. Y 3.500 también es L1 más B1. Ahora sí vamos a aplicar un método gráfico que se llama el método de la palanca. ¿Cómo sería? ¿Cómo aplican el método de la palanca? ¿A dónde harían un pivot ustedes para decir que el momento, o sea, que una fuerza por si esto es un sub y baja, y decimos que ese sub y baja se encuentra en equilibrio, ¿yo dónde tengo que poner este punto para que el peso de una corriente por su distancia iguale al momento que produce otra fuerza en sentido contrario, por su distancia? Esta es la distancia. ¿Qué sería lo lógico si yo no sé dónde está el punto M? Yo no sé en qué parte se encuentra M. Y quiero aplicar la regla de la palanca. ¿Dónde me paro? En Yo no sé B0, dónde está el punto M. ¿Cómo? ¿En B0 puede ser? Claro, me puedo parar en B0. Me paro en B0 y digo que L0 por la distancia B0L0, lo puedo medir con una regla esta distancia, tiene que ser igual a la fuerza en sentido contrario que produzca M por la distancia B0M. ¿Me siguen? Yo diría que L0 por el vector L0B0, que lo puedo medir,
tiene que ser igual a la mezcla por la distancia de la mezcla al B0. ¿Está? Esto es lo único que yo no conozco. Conozco L0, conozco M y conozco la distancia L0, B0. De acá yo puedo despejar M, B0. Y supongamos que esté por acá, que este sea el punto. Y ya no queda más que aplicar el método que se enseñó en la teoría, que es unir el punto B con M. Chicos, les juro que es una recta. ¡Qué desastre, Dios! ¿Por qué no hay para dibujar rectitas acá? Qué pocas herramientas, che. Bueno, no importa. El M está acá, chicos. Esto es una recta, créanme. Ese va a ser el M. ¿Bien? Y así como, sí, se entiende por favor. Como el M es el L0 más B0, también es L1 más B1. Y como esas corrientes lo abandonan en la etapa en equilibrio, voy a tener en este punto y en este punto las dos corrientes. ¿Cuál es cada una? ¿Dónde están los extractos y dónde los refinados? Arriba B1. Abajo L1. Y abajo L1. ¿Estamos? Ahora, la forma en la que ustedes quieran resolver los balances puede ser matemático o puede ser gráfico. Las dos son válidas, le tienen que dar lo mismo. Por supuesto, teniendo en cuenta el error inherente que puede llegar a haber con la gráfica. Traten de hacerlo en papel milimetrado. Si esto está muy pegadito al vértice de B, amplíen esta escala y corten la gráfica. Toda esta parte no les sirve. Amplíen esta parte. Ah, me olvidé decirles cómo trabajan para encontrar esta recta. Para encontrar esa recta, a ustedes les dan un dato de que esto es constante e igual a 0,8. a 0,8. Es decir, que XA más XC sobre XB es igual a 0,8. Y como sabemos que la sumatoria de los X sub I siempre se trabaja en peso, chicos, ¿no? Es igual a 1. Yo podría decir que 1 menos XB sobre XB es igual a 0,8. ¿Estamos? Y de acá despejo el XB para el equilibrio. ¿Sí? ¿Lo ven? XB en ese caso da 0,55. Entonces,
¿Cómo trabaja? Vamos a decir que si XA es 0, ¿cuánto sería XC? $0,44, ¿verdad? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Si XA es 0, acá tengo el 0 de XA, y XB vale 0,55, XC sería 0,44. No sería 0,45, profe. Ah, perdón, 0,45. Se me pifia uno. Y si XC es 0, XA también sería 0,45. ¿Es así? O directamente con haber encontrado XC o XA, sabemos que esa recta es paralela a la hipotenusa. ¿Está? Bien, ¿qué es lo que nos pide el enunciado? En el Las apartado A, composiciones de extracto y refinado. bueno, leemos las composiciones del extracto y del refinado. Este sería el X1, XA1, y este XC1. XA1. Lo leen de gráfica. Y acá también. Este sería y A1, respetando la nomenclatura de que decimos que se comportaría como una fase liviana. ¿Bien? Y acá, tengo, ¿qué tengo? Y C. Listo el apartado A. El apartado B. Piden las cantidades de extracto y refinado. Bueno, les están pidiendo B1 y L1. Tenemos el balance general, donde sabemos que L1 más B1 es 3.500, y tendríamos que agregar otro balance. ¿De qué? Puede ser un balance de... El componente de A. Sí, de A, o un balance de inerte. El balance que ustedes quieran les ayuda a resolver con el balance general más un balance de componente, ya está resuelto el apartado B. Y el apartado C. El porcentaje de aceite extraído. El porcentaje de aceite extraído. Yo sé que lo que extraje está en B1, pero no todo B1 es aceite, sino que es aceite más solvente. Entonces, el aceite que yo efectivamente extraigo es B1 por la composición de aceite en B1. O sea, ¿qué puse?
Sí, bien. Y A1, eso sería la cantidad de aceite que extraje. ¿Estamos todos de acuerdo? B1, por la composición del soluto en esa corriente, es la cantidad de aceite que obtengo de la extracción. ¿Y qué es lo que había inicialmente? L0 por X a 0 por 100. Y ahí tengo el porcentaje de aceite que pude extraer. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Y qué pasa ahora si yo quiero agregar otra etapa? Acá estaba. Acá estaba L1. Quiero agregar otra etapa para extraer otro poquito más de lo que le quedó a L1 con otra cantidad de solvente. A L1, ¿dónde está L1? L1 está acá. A L1 puedo agregarle en otra etapa posterior un punto mezcla M, este sería el M0, un M1, donde nuevamente voy a encontrar otras corrientes que van a salir en equilibrio de esta nueva etapa. Una corriente L2 y una corriente B2. Entonces, a L1 le agrego B0. A L1 le agrego B0. Encontraré un nuevo punto mezcla aplicando la regla de la palanca. Y luego aplico nuevamente el método para encontrar L2 y B2. Y todas las etapas que ustedes consideren que son necesarias o que son factibles económicamente de llevar a cabo. ¿Se entendió? Y la cantidad de aceite que ustedes extraerían de todo el proceso, en caso de ser más de una etapa, va a ser la sumatoria de los B sub I más 1 por los IA más 1. ¿Se entiende? B1 y A1, por la nomenclatura, por eso le decía B sub 0 más 1. Tendrían B1 y A1 de la primera etapa más B2 y A2 más B3 y A3 más B4 y A4 sobre lo que ingresó en la etapa inicial, sobre lo que ingresó al proceso. O sea, ¿entiende? sería todo eso sobre L sub 0 por X a sub 0, ¿verdad? Sí. Eso es lo que vos vas a ir obteniendo de extracciones sucesivas. Profe. Sí. ¿El aceite dónde estaba contenido? ¿Sí, en el refinado? ¿A dónde estaba contenido el aceite cuándo? Para determinar, digo, la cantidad que aplicó, digamos, la fórmula. Con B, con la corriente que sacaste de extractos.
Lourdes. Bien. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Hacemos 10 minutitos de receso. ¿Sí? Y volvemos.
Hola chicos, buenos días. Hola, profe. Buen día. Buen día. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les pido por favor que activemos las cámaras, los que van a participar. A ver chicos, Espejo, Juan Pablo, ¿va a participar de la clase o no? A Paz Pablo, Agustín Almonacid. A lo que lo voy nombrando, si no la activan en la cámara, lo voy sacando de la sala. Barcat Miguel. Monechesi Víctor. Hola, profe. Estaba en el baño. Sí. Perdón, ya volví. Está bien, yo le doy tiempo, pero Sí, sí. bueno, a ver, a Paz Pablo. David. Yo no tengo la posibilidad de sacarlo. Bien, Almonacid, Agustín, Barcat Miguel, Monechesi Víctor,